Muy buena gente, ¿qué tal? El día de hoy les vengo a mostrar cómo marco mis libros. Como verán, tengo estos dos libros de ejemplo. Uno es El Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger y otro es una obra de literatura de Oscar Wilde que justamente contiene varias obras en este tomo que ya lo he mostrado en la colección de Gredos. Como siempre, antes de continuar, los invito a suscribirse al canal, seguirme en otras redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok. Y sin nada más que decir, comencemos. Bien, este video me lo habían pedido. Yo había mencionado que si les gustaría que justamente muestre la forma en la que yo escribo mis libros, los anoto, los marco y demás. Y si les servía a ustedes, bueno, justamente la idea de hacer este video. Elegí estas dos obras primero porque esta es una obra un poco más teológica, un poco menos en realidad literaria que esta. Esta es una obra 100% de literatura y esta es una obra un poco más, como les digo, teológica, histórica, mezcla mucho más, pero es más, tiene el sentido más de un ensayo que lo que es una obra literaria. Inclusive tiene muchísimo más estudio histórico, vamos a decir, por detrás. Entonces, les quiero mostrar la forma en la que yo marco, porque no es lo mismo marcar un libro de este estilo que marcar un libro de este estilo justamente. Así que nada, justamente, además son dos libros que leí recientemente, esto también es un proceso, ya desde el vamos. Si agarro un libro que leí hace 1 o 2 años, no va a estar igualmente marcado o leído de la forma en que se lee. Yo considero que la lectura es un proceso y uno va justamente entrenándose en ese proceso. Y bueno, no quiere decir que uno lea mejor o peor que antes, sino que simplemente uno busca esas técnicas y demás que le van ayudando quizá a recordar un poco más, quizá a analizar mejor las obras. Antes de empezar también con el análisis, la primera recomendación que les doy es por ahí leer lo que son cursos de literatura, clases de literatura. Por ejemplo, en el canal hay una de literatura argentina de Borges. También voy a traer una de literatura inglesa. También ahora mismo la lectura actual que tengo es el curso de literatura europea de Nabokov, que por ahí va analizando un poco más libro a libro. Por ejemplo, ahora estuve leyendo Mansfield Park de Jane Austen y justamente él va analizando todo eso. Bueno, esas cuestiones también les recomiendo mucho que lean libros sobre autores, grandes autores que han escrito o han tenido clases de literatura. También está en el canal las clases de literatura de Cortázar. Con todas esas clases ustedes también van a aprender cómo leer y también a buscar técnicas de lectura. Ellos nos van a compartir cuáles son las técnicas de lectura. Obviamente esto no es universal, a cada uno le servirá cierto estilo de lectura, a otros les servirá a otros. Eso va en cada uno y en cómo justamente la lectura es muy personal en ese sentido. Pero igualmente les recomiendo que tengan esa visión que a ustedes les puede llegar a servir y si no les sirve, bueno, han tenido una gran lectura igualmente en ese sentido. Así que bueno, lo que voy es esto. Como les digo, mi proceso de lectura fue variando a lo largo de los años. Justamente agarré estos libros porque considero que por ahí, al ser recientes y demás, empecé a leerlos de la forma que yo quería leerlos, es decir, con un buen análisis, atendiendo a lo que son los detalles de libros, por ejemplo, en este caso, bueno, las tesis que marca el autor, etc. Entonces, bueno, voy a pasar a mostrarle ambos en el sentido de que justamente una lectura de este estilo no es la misma que de este estilo y yo suelo adaptarme a lo que pide, digamos, el libro. Es decir, este libro por ahí es un libro más como para sentarse, analizarlo, tener un lápiz a mano. Por ahí la literatura no la subrayo tanto porque, como les digo, a mí me gusta leer más literatura en el sentido de acostarme, leer tranquilo, relajado, y por eso ven que normalmente lo que es literatura está bastante llena de post-it, porque bueno, es lo más rápido que tengo. En caso de querer subrayar una parte del libro, bueno, me la anoto y cuando esté en el escritorio y demás, ahí sí la subrayo, le agrego las anotaciones pertinentes. Que no significa que no raye los libros de literatura, absolutamente todos mis libros están subrayados, escritos de alguna forma, y, y eso es como justamente todos los libros, ya sea de este estilo o de este estilo, como les digo. Bien, vamos a pasar primero a mostrarle lo que es El Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger. Esta es mi lectura actual, además de la de Nabokov que les he comentado. Como verán, es un libro, bueno, justamente acá están los posts que utilizo. Como verán, es un libro que está bastante marcado. Voy a acercarlo un poco a la pantalla. Como verán ahí, el libro está bastante subrayado, porque justamente en este estilo yo suelo subrayar más. Está lleno de post-it, justamente hasta ahí es la parte donde la leí y está, a ver si se enfoca.
y está justamente, como verán, bastante cargado porque es un libro que sinceramente lo amerita. Entonces, bueno, con respecto a los post-it, ¿hay algún color en específico que utilice y demás? Antes lo hacía, pero después me daba cuenta de que, por ejemplo, voy a utilizar este color que ven en pantalla, pero ¿qué pasa? Me quedaba sin post-it y no podía seguir marcando de ese estilo. Entonces dedicaba uno a, por ejemplo, lo que son aspectos que me interesaban de la novela, otro a los personajes y así con tal cosa. Entonces, bueno, una vez me di cuenta de que eso no me funcionaba, se los cuento porque quizás a alguien sí le funciona, el de marcar diferentes aspectos del libro con diferentes post-it. Entonces, bueno, decidí justamente utilizar los mismos colores o tonos parecidos, como verán este tiene todos en gris, entonces, bueno, es lo que más me sirve a mí. Como verán, también tiene uno en naranja, que esto por ahí lo suelo hacer con un par de libros, que es justamente poner un tono que, valga la redundancia, desentone con todo lo otro que he puesto, que es algo que es para mí muy importante y que quizás es un dato que me gustaría aprenderme de memoria o un dato que por ahí me parece demasiado importante como para que resalte a la hora de yo volver a lo que es la lectura en sí, digamos. Luego, como verán, bueno, normalmente yo suelo escribir en lo que es la parte del libro, como verán acá hay por ejemplo una anotación y demás, suelo hacer esos escritos, pero también por ahí si son muy largos y no entran en la página, también suelo escribirle justamente con esta clase de post-it, de marcador, que es un poquito más grande y justamente es para lo que es diferentes cuestiones que quiera escribir. Por ejemplo, acá justamente es una frase bastante larga que no me entraba de ninguna forma. Entonces, bueno, lo puse ahí. Y como verán, tampoco me entraba como para escribirla acá debajo. Yo tengo una letra bastante grande. Ese es mi gran problema. Y bueno, los libros que tienen poco margen o casi nada, justamente se les hace complicado escribir. Acá también hay otra anotación. Bien, justamente lo primero que quizá algunos lo recomiendan, otros no. Depende mucho de la obra. Hay algunas obras que, por ejemplo, traen lo que es un spoiler del libro. Pero normalmente me gusta leer las introducciones, es algo que me gusta hacer, pero sé que hay gente que no lo recomienda porque, bueno, justamente hay un spoiler de la obra o cosas así. Eso suele pasar más que nada en literatura. Como este es un libro que básicamente, les cuento así por la pasada, si se entiende mejor el análisis, es un libro que cuenta toda la vida de Jesús, pero hace todo un análisis de cada parte de la Biblia. Justamente, por ejemplo, empieza con el preludio, que son los relatos de la infancia, y bueno, justamente va narrando, bueno, recordemos que Joseph Ratzinger es el Papa Benedicto XVI, que va narrando a través de la Biblia, y no solamente eso, sino que va haciendo un análisis en todo sentido. Hay a veces análisis lingüísticos, hay a veces análisis exegético de la Biblia. Entonces, bueno, al ser una obra de ese estilo más de estudio, vamos a decirlo, la introducción viene como anillo al dedo. O sea, hay que leer la introducción como para entender la obra, entender por ahí el contexto en el que el autor lo escribió, por qué lo escribió. Y mi opinión no difiere mucho de lo que es literatura, digamos. Vamos a pasar ahora a lo que es el libro de Oscar Wilde y van a ver que también Gredo suele hacer por ahí estudios introductorios bastante largos. En este sentido, bueno, justamente como verán, es una introducción que está, por ejemplo, en números romanos, que se diferencia. Entonces, bueno, yo considero que es necesario en este sentido para entender el contexto en el que le escribió el autor, o por lo menos saber un dato. Yo siempre recomiendo que antes de leer a un autor que nunca hemos leído, investiguemos sobre su vida, investiguemos sobre su obra, porque justamente va a llegar el momento, por ejemplo, voy a tomar a Oscar Wilde, que es lo que están viendo en pantalla. En este tomo al final trae la carta de Profundis, que muchos ya conocerán, una carta famosa que él escribió a lo que es su amante. Entonces, bueno, no podemos entender esa carta sin antes haber, por ejemplo, leído un poco de la vida de Oscar Wilde. Obviamente hay toda una trama muy importante detrás que lo llevó a escribir justamente esta carta. Entonces, bueno, por ahí no se puede entender sin haber por lo menos leído un poco. Entonces yo siempre recomiendo leer lo que son las introducciones o en todo caso de que uno no las quiera leer porque suele haber o uno ya sabe de antemano que quizás esa introducción tiene un poco de spoiler de la obra, bueno, ahí sí quizás recomiendo saltar la introducción, pero aún así buscar un poco sobre el contexto del autor, dónde nació, en qué época vivió. Considero que eso es muy importante porque no va a ser lo mismo
Oscar Wilde con su movimiento esteticista a fines del siglo XIX que un escritor que ha nacido en el siglo XX o pleno siglo XX con las guerras mundiales. Entonces hay que saber un poco en contexto de la obra, un poco de contexto histórico, de lo que pasaba en el mundo cuando justamente se escribieron estas obras, porque quizás uno por ahí se hace una imagen equivocada, que no está mal, porque justamente un autor escribe para que uno se lo imagine y demás, pero bueno, hay ciertas obras que por ahí sí necesitan ese contexto y antes que en qué obra yo voy a leer lo que es un contexto, lo que es la introducción y demás, bueno, yo prefiero justamente leer las introducciones, los estudios introductorios en ese sentido. Por ahí, algo de lo que dice Nabokov, que rescato acá, es que por ahí a él no le interesa mucho si le hacen spoiler o no de la obra, para él lo que importa son los detalles. Eso también lo voy a traer cuando justamente traiga el análisis del libro, pero también un poco voy por ese estilo, digamos. Obviamente que Hamlet de Shakespeare o por ejemplo Jekyll y Mr. Hyde, todos sabemos cómo terminan. Bueno, lo vimos en las culturas populares y demás. eh, es un poco obvio, pero eso no quita que tengamos que dejar de leer la obra porque ya sabemos cómo empieza, cómo termina. Hay personajes, hay detalles, hay tramas, hay estructuras, entonces por ahí la literatura no es como una película, por ahí la película, bueno, si me spoilearon la película, bueno, ya sé cómo termina, entonces no tiene sentido que la miren. Bueno, en realidad yo igualmente recomiendo que por más que no sea extra literario, por más que sepan cómo termina una película, hay personajes, hay tramas por ahí. Creo que una crítica que tengo a lo que son las películas, las series, que uno dice, ah, ya me hice spoiler, no me interesa, ya sé cómo termina, pero uno por ahí se limita o limita a las producciones, a lo que es su final, a lo que es su conclusión. Entonces uno por ahí se pierde de lo que está entre medio, lo que entreteje todo, y por ahí se pierde de esas tramas porque justamente ya se spoileó el final, no quiere leerlo, no quiere ver la producción, y bueno, se termina perdiendo de una obra de una altísima calidad por justamente limitarlo a lo que es solamente su final. Entonces, como les decía, bueno, continuamos con lo que es Oscar Wilde. Como verán, también utilicé la misma táctica, los pausis son azules, igual que el tomo. Lo que sí les quería mostrar en este aspecto es que, bueno, justamente acá también hice una anotación, pero también lo que suelo hacer, a ver si lo encuentro, justamente cuando la anotación es muy larga, como verán, esta es bastante larga, bueno, lo escribo en un papel de este tamaño, bastante chico, cosa de que cuando yo abra el tomo me quede acá y lo pueda volver a leer y hacer un ayuda a memoria. En este caso, justamente hablo sobre lo que es la novela del retrato de Dorian Gray. Y bueno, también sé que acá es lo que es El amigo leal, por ejemplo, un cuento, o El príncipe feliz. Bueno, acá justamente está lo que es el príncipe feliz, El prisionero de la rosa. Ven, acá también en lo que es El príncipe feliz, justamente escribo ciertas anotaciones, que bueno, porque como verán los márgenes son bastante chicos, entonces todo este texto sería bastante, no habría lugar donde ponerlo, entonces bueno, escribo ciertas anotaciones que bueno, luego me voy guardando en la página conveniente en la que van, y cuando vuelvo a revisar el libro justamente tengo ahí mis anotaciones que me van a hacer de ayuda a memoria. Bien, ¿qué es lo que marco? Bueno, básicamente acá estoy marcando el estudio introductorio y por ejemplo estoy acá marcando, voy a dar un poco de contexto. El retrato de Dorian Gray está considerado junto a Contrapelo de Huysmans la principal novela del decadentismo europeo. Bueno, ahí justamente me interesa saber por qué A Contrapelo de Huysmans está considerada a nivel de Dorian Gray en cuanto al decadentismo europeo. Bueno, su principal contribución fue basar el desarrollo dramático y por tanto el entretenimiento en la disparidad entre discusión, acción, etc. Bueno, justamente acá está dando un poco de contexto de lo que es esa obra. También lo que suelo marcar mucho son las frases destacadas. Es algo de lo que a mí me gusta mucho marcar. Por ejemplo, acá marco una conversación que dice, hay siempre algo de ridículo en las emociones de las personas a las que uno ha dejado de amar. Sybil Vane le parecía ridículamente melodramática. Sus lágrimas y sollozos le irritaban. Bueno, eso es una frase destacada que también sirve a la vez a su obra, porque justamente cuando Dorian Gray se va a dar cuenta de que Sybil Vane
ya no le gusta, ya le desatrae, vamos a decir. Para los que leyeron por la isla ahora lo van a entender un poco mejor. Entonces, bueno, también marco eso, también marco la estructura. Básicamente, ¿qué es la estructura? Bueno, son diferentes episodios que suelen suceder en la obra que van a cambiar justamente la dirección. Por ejemplo, la muerte de algún personaje importante, justamente esta parte en donde Dorian Gray se da cuenta de que ya no le gusta más Sybil Vane. Por ahí eso es lo que busco en la novela, lo que busco marcar. Entonces, bueno, me van a ayudar a mí cuando quiera releer la novela. Yo también, esa es otra recomendación que les doy. No se queden con la primera lectura, obviamente sé que hay mucho por leer, pero bueno, el mismo Borges decía que a él le interesaba más lo que son las relecturas de sus libros favoritos que la lectura de libros nuevos. Entonces por ahí, si el retrato de Dorian Gray, justamente de Oscar Wilde, ya la había leído, la primera lectura difiere mucho de lo que es la segunda ya es un poco más analizado, es un poco más, entendiendo un poco más la estructura de la literatura, la forma en la que escribe Oscar Wilde, entendiendo más su vida. Entonces siempre va a diferir. La segunda lectura nunca va a ser lo mismo que la primera, por más que lo leamos seguido. Es decir, yo termino Dorian Gray y vuelvo a la primera página y lo empiezo a leer de vuelta. Siempre vamos a encontrar algo nuevo. Entonces la relectura es mucho más importante inclusive que la lectura, como dice por ahí Nabokov. Pero recomiendo que cada cierto tiempo, esto obviamente lo van a manejar ustedes. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría releer las grandes obras o mis libros favoritos cada cierto tiempo, por ejemplo, entre 5 o 6 años. Es decir, que, por ejemplo, este año leí El retrato de Dorian Gray, bueno, me gustaría en 5 años volver a releerlo porque es una de mis novelas favoritas. Yo suelo hacer esto justamente, como les digo, con mis obras favoritas. Las obras que por ahí no me gustaron quedan olvidadas en el tintero, ¿no? Pero es mi técnica, pero se las comparto porque por ahí puede llegar a servirles. Como les digo, el releer es muy importante. Se van a dar cuenta de muchas otras cosas que por ahí saltearon o se distrajeron. Entonces, bueno, sobre todo en literatura. Por ahí, en lo que es libros históricos, no tanto. Recomiendo por ahí, y este es otro punto al que voy, la relectura basada en lo que es justamente lo que uno ya marcó con los post-it y demás. Bueno, justamente este tiene varios marcados, pero es un libro al que voy a volver bastante seguido. Entonces por ahí no tengo problema en volver a tomarme un tiempo para leer o buscar ciertas partes. Justamente tiene un índice muy detallado en este caso específico. Como verán, es bastante detallado el índice. O sea, tiene capítulo 1, justamente el título, luego los subtítulos y demás. Entonces está muy detallado. Por ejemplo, si yo el día de mañana, no sé, quiero volver a lo que es el Sermón de la Montaña de Jesús, bueno, ya sé que por ahí tengo el tema de las bienaventuranzas, la Torá del Mesías y bueno, una serie de por ahí subcapítulos que está bien. Lo mismo con el bautismo de Jesús, ya sé que está en nuestra página y si necesito analizar algo, bueno, no voy a leerme nuevamente todo el capítulo, sino que voy a ir a la base que ya está marcada, ¿no? Igualmente, bueno, puede ser también un poco engañoso porque quizá uno no marcó algo que por ahí en ese momento no consideraba importante y después sí. Entonces, bueno, también hay que tener cuidado con eso, en ese estilo. Pero a lo que voy es que, bueno, justamente estos libros no es como para sentarse y leerte una tirada, sino que por ahí uno va a buscar que, bueno, justamente ir a los capítulos que está necesitando en ese momento o por cierta cuestión o porque se acuerda que justo vio en cierto libro un tema que está tratando o está estudiando y bueno, va y lo consulta en ese sentido. Esto es un poco para lo que son, digamos, mis anotaciones en estos libros de carácter no tan literario como este, por ejemplo. Bueno, también lo que suelo hacer, por ahí tengo lecturas digitales en lo que es el Kindle. Por ahí no hay mucho espacio para lo que es escribir o marcar. Marcar sí, en el sentido de que se pueden subrayar frases y demás, pero por ahí escribir no. Entonces lo que hago es tener un cuaderno a mano y ahí voy escribiendo. Me gustaría también hacerlo con las lecturas que son físicas, por ejemplo, como esto, como el libro común, pero bueno, lo limito a eso porque me llevaría mucho tiempo y quizás también soy muchísimo más de que las cosas me queden en los libros, digamos. Si por ejemplo escribí algo de Oscar Wilde, bueno, quiero que quede en el libro porque sé que si lo consulto, sé que voy a estar ahí, porque el cuaderno, bueno, puedo llegar a perderlo, puede llegarse a traspapelar o algo por el estilo, entonces sé que lo seguro está acá adentro. Después si tengo que escribir por afuera, o que sea, por ejemplo, pasar en una computadora, un archivo de Word, un documento de Google, lo que sea, o escribirle por afuera, pero saber que justamente todo lo que necesito de Oscar Wilde, todo lo que ya escribí de él, justamente todas las anotaciones que hice, están dentro de lo que es este libro.
para no perderse, traspapelarse, no tenerlo a mano. Pero bueno, como en el Kindle digital no se puede hacer eso, bueno, justamente ahí no tengo otra alternativa que buscar un cuaderno y escribir lo que podría escribir en un libro físico. Bueno, lo escribo en el cuaderno, pongo el título de la obra y demás. Por ejemplo, esa es la técnica que utilicé con lo que es La Metamorfosis de Kafka. Al ser un libro bastante corto, quería leerlo a través del Kindle, entonces bueno, la forma que encontré es una marcando en el Kindle las frases y demás, y de luego pasándolas a lo que es la libreta o el cuaderno o lo que tengan ustedes. Recomiendo mucho también, en caso de que ustedes sean de libro físico y no tanto en digital, yo porque la práctica ya la hago en cuanto leo en libros digitales, digamos, a Kindle y demás, pero si ustedes no suelen leer en Kindle, sí recomiendo que tengan un cuaderno y vayan anotando, porque es muy buena práctica el anotar. No escribir, quizá tipear con computadora, sino el anotar los libros a lapicera, lápiz, lo que quieran, a mano. Bueno, obviamente que ustedes van a hacer esa práctica cuando escriban en estos libros y demás, pero bueno, también por ahí si a alguno le gusta y demás, o prefiere tener sus cuadernos con sus lecturas, recomiendo también utilizar lo que es escritura manuscrita, básicamente. Ahora les toca a ustedes, coméntenme cómo marcan sus libros, cómo los rayan, subrayan, utilizan cuadernos, utilizan post-it. Ese es por ahí mi modo de hablar con los libros. Considero que no hay nada más importante que marcarlos. No siempre fui así, en las primeras lecturas me daba adversión marcar los libros, ni siquiera pegarles post-it, entonces bueno, todo lo que leía quedaba más o menos en las nubes y sinceramente no me funcionaba. Entonces bueno, dije, es así, hay que hablar con los libros, uno se quita ese miedo y listo, ya está. Porque tampoco que sean, hay algunas ediciones que son de lujo y demás, pero no son la primera edición. Obviamente, si fuera la primera edición, es un libro que uno cuidaría como un artículo de colección, pero como nunca quizá voy a tener lo que es una primera edición de un libro, bueno, no tengo adversión de marcarlos, justamente. Así que como les digo, coméntenme ustedes cómo fue su experiencia marcando los libros, si les sirvió este video, si van a utilizar alguna de las técnicas que les he comentado, que les he mostrado en este video. Y coméntenme también cuál usan ustedes, me interesa saberlo. Siempre estoy abierto a lo que es nuevas, vamos a decir, técnicas para marcar los libros. No hay una técnica universal, no hay una técnica que le sirva a todos. Cada uno va agarrando la que le sirve. Cuéntenme su experiencia en los comentarios, los voy a estar leyendo. Sin nada más que agregar, nos vemos hasta el próximo video. Les mando un gran saludo.